Bueno, como cada lunes empezamos la semana con buenos datos en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraquivel. ¿Cómo estás, Katy? Bien, ¿y tú, Sebastián? Muy bien. ¿Hablamos de carbohidratos hoy día? Sí, vamos a derribar un poquito los mitos sobre los carbohidratos y que mucha gente piensa que son lo peor para hacer dieta y en realidad son muy necesarios para nuestro organismo. Si nosotros dejamos de consumir carbohidratos, por ejemplo, estas dietas muy restrictivas que tienen muy poquitos carbohidratos en el día, habitualmente lo que va a pasar es que vamos a rebotar. Cuando volvamos a introducir los carbohidratos en concentraciones normales, nuestro cuerpo no los va a reconocer de buena forma y vamos a subir rápidamente de peso, que es el temido rebote cuando hacemos dieta. Otra cosa importante, si nosotros no ingerimos carbohidratos en una concentración mínima en el día, que son más o menos 100 gramos, va a pasar que se van a generar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son importantes porque nosotros tenemos que tratar de evitar esta formación, porque es principalmente cuando la grasa se transforma en energía para alimentar nuestro cerebro. Recordemos que el cerebro está alimentado principalmente de glucosa, y si no tenemos glucosa, que es como el componente principal de los carbohidratos, andamos más cansados y empezamos a generar esta sustancia que es relativamente tóxica para el cerebro, entonces no es tan bueno tenerlo. O sea, los carbohidratos son como combustible en el fondo. Combustible para el cerebro y para nosotros también, obviamente, pero importante para el cerebro porque eso es lo que nos hace realizar todas las actividades diarias en el fondo. Oye, me imagino en todo caso que hay tipos y tipos de carbohidratos. Por supuesto, y es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, que en realidad los carbohidratos simples son los que menos se recomiendan o consumirlos en menor proporción en el transcurso del día. Por ejemplo, los dulces, el azúcar propiamente tal, la miel y la fruta. La miel, mira. La fruta, mucha gente piensa que no son carbohidratos, igual que las verduras, y ambos son carbohidratos de distintas formas, pero carbohidratos al fin y al cabo. Claro, hay mucha gente que erróneamente quizás deja de lado las masas, cereales, en fin, y se dedica a comer solo fruta. Claro, y eso en realidad, como yo te decía, justo los simples son los que hay que tratar de consumir de manera moderada en nuestra dieta, porque tienen un índice glicémico elevado, y cuando no los ocupamos de buena forma se transforman en grasa, que es reserva energética, que son los triglicéridos, que es un tipo de grasa. Hay gente que tiene colesterol alto y su colesterol alto principalmente es por los triglicéridos, por consumir muchos carbohidratos en el día, no necesariamente por consumir mucha grasa en el día. Los carbohidratos complejos, que son los que tenemos acá y los que hay que tratar de estimular un poquito el consumo porque contienen más fibra y por ende se asimilan de distintas formas, más lento, son todo lo que tienen las legumbres, los carbohidratos integrales, las verduras principalmente también es un tipo de carbohidrato. Ya la gente no conoce tanto que las verduras, piensan que es otro grupo de los nutrientes, pero tienen carbohidratos. Mayor cantidad de agua y fibra, por eso son mejores, pero también son carbohidratos al fin y al cabo. Los carbohidratos tienen además vitaminas complejos del complejo B, que son vitaminas que también ayudan al cerebro. Por eso cuando la gente saca los carbohidratos de la dieta, siempre anda cansado, desganado, etcétera. Y por eso es importante tenerlos en una proporción mínima en nuestro día. Vamos a ver la siguiente gráfica, que esto es demasiado interesante. Katy, una duda antes. Dentro de las verduras, ¿todas las verduras son consideradas carbohidratos o tienen carbohidratos? Todas las verduras son carbohidratos, entre comillas, son fibras. Lo que pasa es que la fibra es un tipo de carbohidrato que nosotros no digerimos o no absorbemos de buena forma. Y por eso también es otra virtud de los carbohidratos, porque alimentan nuestra flora intestinal. ¿Ya? O sea, todas nuestras bacterias que están en el intestino en general necesitan esta fibra que no se absorbe para poder crecer y estar en buena forma, que a la larga eso también ayuda a mejorar las defensas, ayuda a prevenir un montón de enfermedades, el cáncer de colon que es tan frecuente en este país, etcétera. Entonces, por ese lado, las verduras, este tipo de carbohidrato que tienen es muy importante para nuestra vida normal en el fondo. Vamos a ver el índice glicémico de los alimentos que tenemos en la siguiente gráfica, que es sumamente importante, porque en realidad esto es lo que da qué carbohidratos debemos elegir para una dieta, por ejemplo. Los alimentos con bajo índice glicémico son los recomendados para dieta porque se absorben lento. La cantidad de glucosa en sangre, como aparece acá, va a absorberse lento y paulatino, o sea, se va a mantener en el tiempo, es una curva relativamente estable. Entonces nos aportan energía, pero de manera constante, por harto rato. En cambio, los alimentos con alto índice glicémico tienen un pic de glicemia, nos aportan energía rápidamente y después baja bruscamente. Y eso a la larga tampoco es tan bueno, porque a la larga también va descompensando un poco el páncreas, que es el órgano encargado un poco de la insulina, y a la larga hace que nos enfermemos y podamos tener resistencia a la insulina o tengamos diabetes en un futuro más a largo plazo. Y Katy, esto tiene que ver también con estos
tiempos de alimentación, digamos, con esta recomendación de comer cada 3 horas, por ejemplo? Tiene que ver, pero principalmente más que eso, tiene que ver si nosotros consumimos, por ejemplo, las galletas, el maíz propiamente tal, etcétera. Nosotros, cuando no ocupamos esa energía de manera inmediata, como tiene este pico de glicemia importante, ¿qué va a pasar? Que en general lo vamos a acumular en forma de reserva, que era lo que yo te decía, que eran los triglicéridos, que es este tipo de grasa. Perfecto. Entonces, por ese lado, tenemos que tratar de evitarlos a menos que los vayamos a ocupar. Estos carbohidratos son más importantes quizás para momentos del día que vamos a hacer actividades en el transcurso posterior después de haber ingerido estos carbohidratos. Por ejemplo, el ejercicio. Perfecto. Por eso las frutas, por ejemplo, que tienen un índice glicémico elevado, son importantes o son recomendadas antes de hacer algún tipo de ejercicio, para que nos aporte energía inmediata. Pero los carbohidratos que a lo mejor nosotros necesitamos para mantener una glicemia estable en horarios que no vamos a hacer mucho deporte, en general deberían ser los cereales integrales. Bien. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente gráfica, que aquí es sumamente interesante entender la parte de las porciones de los carbohidratos. Cierto, porque hay mucha gente que no sabe que son equivalentes entre sí. Es lo mismo comer una cosa que otra. Por ejemplo, el arroz blanco con el arroz integral, los fideos y la avena son carbohidratos todos. Y todos son equivalentes porque tienen la misma cantidad de carbohidratos en su composición y en porción. Por ejemplo, para que te hagas una idea, 3/4 partes de una taza, es una taza casi llena, de arroz integral cocido, es lo mismo que consumir 6 cucharadas soperas de avena. Tiene la misma cantidad de carbohidratos y la misma cantidad de calorías, ¿ya? Y en estos son equivalentes porque tienen fibra, ambos tienen un índice glicémico bajo. Claro. Pero si nosotros comparamos el arroz blanco con la avena, que igual tienen en el fondo la misma cantidad de calorías y la misma cantidad de carbohidratos, la absorción es distinta porque dijimos que el arroz blanco tenía un índice glicémico elevado, ¿ya? Sí. Vamos a ver la siguiente gráfica donde aparecen más ejemplos de porciones y medidas caseras. A ver. En general, también es sumamente importante entender que, por ejemplo, si nosotros en el almuerzo no tenemos tiempo a lo mejor para comer arroz integral o fideos o algún plato de comida propiamente tal, lo podemos cambiar por su equivalente en carbohidratos. Claro. Por ejemplo, podríamos consumir a lo mejor alguna avena, algunas galletas, algún sándwich de pan que contenga la misma cantidad de carbohidratos y calorías. Y es importante también tener en consideración estas equivalencias para que la dieta también no sea tan monótona y tan plana. O sea, no es necesario comer todos los días lo mismo, sino que se puede ir alternando entre cada una. Ir alternando. Y como sale en la siguiente gráfica, por ejemplo, la avena es equivalente a comer media marraqueta o es equivalente a comer 7 galletas de salvado. Perfecto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos variar nuestro desayuno, podemos hacer este intercambio, porque ahí es el error que comete la mayor parte de las personas, que dicen, uy, la avena es tan buena, entonces me como mi pan habitual y además le agrego la avena. Claro. Son equivalentes, entonces una cosa u otra, o hacemos la mitad de cada uno, pero es una u otra. Por ejemplo, las galletas de salvado son 6 unidades, depende mucho de la marca de la galleta, porque hay unas que son light, etcétera. Entonces, bueno que se fijen en la etiqueta para variar, que es una recomendación que siempre damos acá. Y estas 6 unidades de galletas de salvado tienen 30 gramos de carbohidratos y 140 calorías, igual que nuestras 3/4 partes de taza del arroz integral que conversamos. Entonces, por ejemplo, en un almuerzo que no tenemos tiempo para almorzar, podríamos hacer el equivalente y estaríamos consumiendo igual los carbohidratos provenientes de los carbohidratos integrales. Por ejemplo, media marraqueta, la mitad de la marraqueta tiene 4 partes, ¿verdad? Sí. Una de esas partes equivale a la media marraqueta. No es la media marraqueta con las 2 partes. Ya, eso es importante. Un debate sí, porque la gente habitualmente confunde, entonces tiende a comer un poquito más. Que en general la marraqueta no es mala, lo hemos conversado también, que contiene en general muy poquita grasa, es un buen carbohidrato. Sin embargo, si nosotros nos vamos como ya un poquito más en específico para una dieta, que sería recomendable la marraqueta integral. Recordemos que las harinas refinadas no son muy recomendables porque el índice glicémico otra vez es elevado y nosotros necesitamos cosas con índice glicémico bajo, que se absorban lento. Las cosas integrales, las cosas que no están tan procesadas propiamente tal. Entonces podríamos hacer un equivalente otra vez. La media marraqueta equivale a comer las 6 unidades de galleta. Y aquí yo te dije que también estaban las frutas, ¿cierto? Pero las frutas y las verduras tienen menor cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, una porción de fruta aproximadamente tienen 15 gramos de carbohidratos. Una fruta.
Entonces podríamos hacer un equivalente. En vez de comer las 6 unidades de galletas de Salvador, nos podríamos comer 2 frutas y tendríamos los 30 gramos de carbohidratos. Entonces, se puede ir jugando con cada uno. Se puede ir jugando y esa es la idea, ir variando un poquito la alimentación y entender que son equivalentes y por ende se tienen que reemplazar y no es una cosa más otra, etcétera, etcétera. Ya, esas son las recomendaciones importantes de los carbohidratos. Y como preguntaban recién, los carbohidratos es importante consumirlos más o menos unas 3 horas, 2 horas antes de quedarse dormido, dependiendo del tipo de carbohidrato. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a dormir muy tarde, tipo 1 de la mañana, que mucha gente ahora con la vida actual se duerme tarde, en ese caso a lo mejor podríamos cenar las verduras que ya hemos conversado en algún momento o algún tipo de carbohidrato integral si hacemos deporte o si tenemos una genética muy delgada, en la noche, más o menos tipo 10 de la noche, no sería malo en el caso que se quede dormida a la 1. Pero si tenemos una persona que se duerme a las 9 de la noche, como se hacía antiguamente, o en el caso de ustedes que se tienen que despertar tan temprano, en ese caso a lo mejor la última comida debería ser entre 7 más o menos, 6 más tardar. Perfecto. Bien, pues Katy, buenos datos entonces para un tema que genera muchos mitos, además el de los carbohidratos. Exacto, no sacarlos de la dieta porque son importantes para nuestro cerebro y eso es lo más importante que tiene que recordar la gente y además que a la larga genera un efecto rebote importante y no tienen el efecto esperado. Gracias Katy por haber venido hoy día. Buen día. Gracias a ti.